Hemos escuchado en el Salmo esta afirmación: el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. En la situación en la que te encuentres en esta tarde, en esta noche, no sé en qué oscuridad, a lo mejor en qué cañada oscura, algunos estamos aquí unidos porque estamos rezando por un familiar que ha fallecido y estáis ante un acontecimiento de muerte, otros el peso, ¿no?, de toda esta situación que estamos viviendo, la incertidumbre del futuro, o el haber perdido la comunión en casa, el haber perdido a lo mejor la alegría, el haber tenido un pensamiento que te ha quitado, ¿no?, te ha metido en la tristeza. Pues hoy el Señor viene como un buen pastor y nos invita a todos a no tener miedo. Nos pone delante esta mesa enfrente a nuestros enemigos, que es la Eucaristía. Este es nuestro refugio. Pongo una mesa delante de ti frente a tus enemigos. Os invito a entrar, ¿no?, en esta Eucaristía y a dejar que el Señor nos arrastre, ¿no?, nos lleve a la Jerusalén celeste, ¿no?, a ese lugar donde estamos todos seguros, donde se alaba a Dios, donde uno experimenta la alegría, la comunión, la resurrección. Hoy el Señor nos regala esta imagen de Jesucristo, buen pastor. Aquí se habla de un aprisco donde hay un guardián, un guarda, donde se ponen a salvo multitud de rebaños, y cómo el pastor saca de ese aprisco a sus ovejas, llamándolas por su nombre. En la antigüedad, en las ciudades o en un pueblo, había un aprisco que era para todos los pastores, y el que guardaba la puerta en ese aprisco era el guardián. Se mezclaban todas las ovejas, y cuando empezaba la jornada, un pastor iba llamando a todas las ovejas, a cada una por su nombre, y se separaban los rebaños. Iba buscando nuevos pastos, y en el campo, a kilómetros, ¿no?, del pueblo, de la ciudad, había otros apriscos solo para un rebaño, sin puerta. Ahí el pastor tenía que pasar la noche en la puerta, porque ahí dormía y velaba por si entraba, ¿no?, una fiera, un lobo, y vigilando en la noche y protegiendo a las ovejas. Este contexto lo utiliza Jesús para decir quién es Él. Esta relación que quiere tener contigo, una relación íntima, porque el pastor guía a una oveja. Necesitamos que el Señor guíe nuestra vida. El pastor protege a la oveja. Cuando llega la noche, las ovejas tienen que estar en el aprisco. Necesitamos en la noche, cuando viene la tentación sobre nosotros, si no tenemos la defensa del pastor, caemos. Y el pastor nos lleva a pastar, es decir, a alimentarnos y a sostenernos y a ponernos a la sombra de los árboles, ¿no?, también a tener un descanso. Todo esto hace un pastor. Todo esto es la imagen de Jesucristo. Y a mí lo que me impresiona es, por un lado, cómo Jesucristo nos conoce a todos por nuestro nombre. Sabe quién eres tú, qué hay en tu corazón, qué te pasa, cuál es tu historia, cuáles son tus preocupaciones. No eres uno más. El Señor te ama a ti por ser tú y tiene algo pensado para ti. Creer en este amor que es nominal, que te quiere por tu nombre y que por tanto tiene para ti específicamente una historia de amor. ¿Cuántas veces se nos olvida que realmente Dios quiere hacer con cada uno de nosotros una historia maravillosa? Ves al vecino y dices, pues al otro le ha salido bien la película, un hermano tuyo. No, a ti el Señor también. Aunque atravieses cañadas oscuras, el Señor quiere hacer una historia maravillosa contigo, porque hay un nombre que se quiere escribir en el libro de los vivos para siempre,
Una historia que no se va a repetir. Somos irrepetibles. Valemos todos, aunque solo uno de nosotros, más que todo el universo. Por eso Él te nombra, ¿no?, con ese nombre del bautismo, y quiere reproducir en ti la imagen de Jesucristo y hacer una historia de amor estupenda. ¿Cómo se discierne la voz del pastor? Sabéis que el demonio entra en nuestra vida adulándonos o despreciándonos, acusándonos. Cuando tú escuchas una voz que te dice, eres el mejor, cuánto vales, pero qué bien hacer las cosas, qué tontos son los demás, entonces te sales del rebaño. El ladrón te ha cogido, yo no voy a ser un borrego aquí, como los demás que no piensan aquí en la Iglesia Católica, ¿no? Cuando uno se cree muy listo, está sometido a la soberbia, y cuando uno luego se equivoca en la vida, el demonio te desprecia, te dice, si es que eres un canalla, se ha muerto tu madre y hacía 2 años que ni la llamabas. Has roto con la novia y fíjate cómo la has puesto de arriba abajo, qué mal has terminado. Has vuelto a repetir un curso. Esta no es la voz del pastor, porque el pastor jamás nos adula y jamás nos desprecia, nos dice la verdad. Lo decía la primera lectura, la voz de la verdad es convertíos. El perdón de los pecados, reconoce que eres un pecador y reconoce el perdón para ti de Dios. Dios te ama y no te desprecia en tu pecado, dáselo. Pero no nos creamos la mamá de Tarzán ni nos despreciemos, ¿no?, como si fuéramos una cucaracha. Escuchar la voz del Señor. ¿Qué es lo que da la voz del Señor? No temas. Aparece el ángel y dice, no tengas miedo. Cuando tú escuchas al Señor no tienes miedo de que vayas a entrar en una situación que te desborda, de un sufrimiento, de una relación que te hace sufrir en el trabajo, en casa. No temas, alégrate porque yo estoy contigo, yo no te condeno. Cuando caes, el Señor te dice, levántate que yo no te condeno. Y cuando estás en la cresta, acuérdate, le dice David, que te saqué del pastizal, que yo te echo rey. El Señor, cuando todo te va bien, te dice, recuerda que te lo he dado yo y no pongas tu vida en eso. Y cuando caes, te dice, levántate. Pues el reconocer la voz del Señor en nuestra vida y que nos va llevando Él, como dice el apóstol Pedro, siguiendo sus huellas, que es aceptando sufrir por el bien. Todos sufrimos, hermanos. Todos sufrimos. El que escapa del sufrimiento termina sufriendo más, pero además por huir del bien. El que tiene que estudiar una tarde y no estudia, dice, no he sufrido. Al final del curso te cae todo el sufrimiento. El que miente a los padres, ¿no?, y tapa todos los suspensos, así no sufro, pues ya se destapará. El que mete no a un padre que puedes cuidar y lo metes en la residencia, dice, yo no sufro así. Bueno, ya te verás tú en la residencia. Y así sucesivamente. Y entonces dice esta lectura, cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. Cristo es la puerta, dice, yo soy la puerta. Yo me he pasado noches enteras sin dormir para protegerte del lobo. Esta es la imagen de Cristo en el huerto de los olivos, que se pone a luchar contra el demonio por ti y a entrar en la muerte a brazo abierto por amor a ti, porque sabe que tú, que eres la oveja, y yo, que soy la oveja, no podemos vencer a este enemigo, que es superior a nuestras fuerzas. Y él, en esa noche no durmió, todos se durmieron, pero él velaba y protegió a los apóstoles. Le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha solicitado cribaros y he intercedido por vosotros ante el Padre. El amor de Cristo le ha llevado a no dormir en esa noche, a estar en vela, a hacer Pascua en su carne, a ser crucificado y clavado en la cruz. Dice, no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía insulto por insulto, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas. Pues esta palabra es una buena noticia, que el Señor quiere ser realmente tu pastor y guiar tu vida. Yo miraba, por ejemplo, hoy, como en todas las épocas, ¿no?, si miramos a los jóvenes, ¿qué necesidad tienen de buenos pastores?
¿Hacia dónde van los jóvenes? ¿Hacia la discoteca? ¿Hacia el botellón? ¿Hacia el sexo? ¿Hacia la superficialidad? Y hacia un vacío tremendo, un sufrimiento tremendo. Los jóvenes de nuestra época, que tienen una vida muy fácil, sufren a chorros, porque no son guiados por la Iglesia hacia pastos verdaderos. Y no son felices, porque auténticamente no pueden dar la vida, y hacen sufrir a sus padres, y se ven que no avanzan, que realmente viven para ellos mismos. O los ancianos, ¿no? ante la muerte, ¿cuánta necesidad tienen de buenos pastores que les acompañen hacia la muerte? Respecto a los jóvenes, a mí me impresiona la vida de San Juan Bosco, que él tiene un sueño en el que se le invita a pastorear un rebaño de lobos. Y él dice que no, pero aparece una pastora, que es la Virgen, y dice, tú sígueme. Dice, iban pastoreando aquellos lobos, y dice, hicimos 3 paradas, y poco a poco, con un cansancio tremendo, con un sufrimiento tremendo, dice, esos lobos se convertían en corderos. Dice, y cuando llegamos a un aprisco, dice, allí muchos de esos corderos se convertían en pastores. Me dijo el Señor, yo te he llamado a llevar a los jóvenes a la vida eterna, a que conozcan el amor de Jesucristo, a que no se pierdan, a acompañarlos en lo difícil que es vivir en medio del mundo, porque tenemos que salir. O sea, somos protegidos en la Iglesia por la noche, pero durante el día hay que evangelizar. Vivimos en el mundo y no somos del mundo. Y es muy difícil vivir una espiritualidad donde tenemos que formar parte de un rebaño. El rebaño, la Iglesia es la que salva, no uno individualmente, sino la comunión de los santos, el amor de los hermanos, una comunidad que arroja los signos del amor y de la unidad para que el mundo crea. Pero viviendo en el mundo todos somos atacados, tenemos tentaciones y necesitamos ser protegidos y no mancharnos, porque a todos nos gusta el poder, el dinero, el placer, y por eso estamos llamados siempre a tener esos buenos pastores. Hoy recemos para que el Señor nos dé buenos pastores, que nos lleven a la vida eterna, aunque metamos la pata. San Juan Bosco tuvo que acompañar a un joven a la horca, porque fue condenado a muerte con 22 años, y se vio débil. Otro sacerdote le ayudó porque se le partía el corazón. Dice que la noche de antes entró en la celda, hablaron sobre Dios, se prepararon para la muerte, se confesó, y cuando llegó el momento de la muerte él se desmayó. Porque ver a un joven, ¿no?, ahorcado le superaba. Es decir, ni un santo muchas veces está a la altura del reto de llevar a los jóvenes o llevar a los hombres al encuentro con Jesucristo. Pero Jesucristo, que es buen pastor, se hace presente en las épocas y en la historia, dando este celo y este amor a personas concretas, a catequistas, a padres con sus hijos, a sacerdotes, pues que sepamos reconocer a Cristo pastor, a estos pastores, y que nos dejemos guiar, que no tengamos miedo a seguir las huellas de Cristo, a entrar en la historia, a sufrir un poquito, a hacer el bien sufriendo para llegar al cielo.